Ahora estamos con las pinceladas, estas famosas pinceladas constitucionales que mucho están dando que hablar por estos días. ¿Mm? Hay muchos que están por el apruebo, muchos que están por el rechazo, hay otros que están indecisos. En fin, nosotros queremos ayudar con las pinceladas constitucionales. Hoy, capítulo 2, con el abogado Rafael Asenjo Pérez, magíster en desarrollo local y docente de la Universidad Santo Tomás. Y aquí estamos, pues, Rafael, bienvenido. Gracias por acceder en esta ayuda, yo diría, ¿no?, que le estamos entregando a la gente para que muchas veces en esa flojera que no les deja tomar el texto, que no les deja leerlo, nosotros podamos echar una manito también ahí, ¿no? Y vayamos viendo, desmenuzando dentro de lo que podamos y hasta que alcancemos, ¿no?, esta constitución por la que hay que ir a votar, si se aprueba o se rechaza. Nosotros aquí estamos en un tema más bien, eh, ¿cómo puede ser? Informativo, puede ser, Rafael, lúdico, Informativo y educativo, Luis Alberto. educativo, ¿no? Ese es nuestro rol, no es otro. Aquí nadie le va a decir a usted vote apruebo o vote rechazo, porque no es nuestro afán. Como bien lo explicó Rafael en el capítulo pasado, todos somos políticos de una u otra manera, porque participamos de lo que es la política, pero de manera personal, ¿no? Este medio de comunicación es un medio apolítico que le abre las puertas a todo el mundo. Siempre me gusta aclarar eso a mí. Y aquí estamos con nuestro tema, pues, Rafael, un día más, y con nuestro sistema, el que estamos usando, ¿no?, que es bastante lúdico, que es entretenido de usar también para ir aprendiendo. Un abrazo a la distancia y bienvenido. Gracias, Luis Alberto. Bueno, gracias también a toda la gente que nos está sintonizando, no tan solo por la pantalla del canal 11 de BTR, sino que también en todas nuestras plataformas eh, y tecnológicas, que hoy por hoy Así es. también son un puente entre el medio de comunicación y la sociedad entera, la sociedad civil. Bien, vamos a comenzar al tiro, Luis Alberto, con Dos un tema. cucharadas y a la papa, dice usted. Así Dos de rápido. cucharadas. Ya, pues Mire, aquí, vamos, ahí estamos, listo, ya. la salud. La salud siempre se ha definido como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. ¿M? Tanto la salud en su enfoque, eh, ¿cómo se llama?, preventivo, también en su enfoque de rehabilitación y también las acciones curativas. La salud desde los tiempos incluso del nacimiento de nuestra república, ya tenía un ministerio, se llamaba Ministerio de Salubridad, ¿ya? Mira. Y abarcaba más que nada todo lo que tenía que ver con la salud curativa. Recordemos que hasta, bueno, hasta no hace muchos años, por no decir hasta comienzo de siglo, generalmente se mantuvieron órdenes religiosas, ya también en colaboración con los estados nacientes, en la instalación y el funcionamiento de hospitales y sanatorios. Ujú. Fue así, hay un dato no menor, que la A ciudad ver, de Valdivia, ¿ah? cuente, cuente, ¿Sí? cuente. Sí, que la ciudad de Valdivia llegó a tener en los tiempos de la colonia 5 hospitales. Vamos a señalar que no son los hospitales que hoy día conocemos. Muchos de estos hospitales eran más que nada sanatorios o definitivamente lugares donde se ayudaba quizás en gran parte a buen morir a la población, Mm, ¿ya? mm, Y uno de esos hospitales era un hospital para naturales, ¿ya? Para indígenas, mire. indígenas que estaban desplazados hacia el sector sur del muro de Duce, de Tucha. Tú sabes muy bien la historia de cómo, Así es, qué interesante, eh, qué interesante. sí, Yo me pillaste con esto, esto no estaba preparado, ¿eh? Yo estoy aprendiendo o escuchando o recordando con Rafael. sí, fíjate que detrás de este muro que conectaba, en buenas cuentas, del Torreón Los Canelos al Torreón de Barro, Ujú. vivía la población indígena, que eran los mozos, los criados de la población que sí vivía dentro de la ciudad.
Bueno, y la gracia que hubo una orden religiosa, no me acuerdo cuál, que mantuvo durante bastante tiempo este hospital para naturales. Por lo tanto, la cuestión pública de la salud siempre ha estado presente en el historial de nuestra república. Punto uno. Perfecto. Vamos a ver primero qué es lo que señala brevemente la Constitución de 1980 respecto a la salud. Es el artículo Perfecto. 19, número 9, numeral 9, el que define que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿ya? A la Perfecto. protección de la salud. Y dice que el Estado protege libre e igualitario el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Le impone al Estado un deber de proteger, ¿qué cosa? No proteger la salud de las personas, sino que le dice al Estado, usted tiene que proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. No le está garantizando a las personas la Constitución de 1980 que van a recuperarse de su salud. Le está garantizando únicamente El la acceso. igualdad y la libertad en el acceso a las acciones de salud. Uno dice, ya, pero ¿cómo? Bueno, esta libertad se demuestra al momento de que tú, Luis Alberto, puedes ser cotizante, cualquier persona Claro. que está sintonizando, ¿no?, en el sistema de FONASA o bien en el sistema de las ISAPRES. En el Y privado. nadie Público o puede... privado. Mm. ¿Ah? Público o Claro, privado. así es. Nadie te... A propósito, el 80% aprox de las chilenas y chilenos está en el sistema de salud público, ¿no? En FONASA, derechamente. Y es más del 50%. no, el más, no dije más, más del 80, dije. Ah, más del 80, Más sí, del sí, sí. 80, claro. Está Y, el y más FONA, o menos el 17, como hay tanto por ciento en la salud privada. Eso lo sé tuve una conversación con el Ceremi de Gobierno, ahí donde me quedó más claro todavía. A muy propósito bien, del copago cero en los tramos 6D de FONASA, que en septiembre comienza a funcionar. A propósito, bueno, estamos en salud, puedo mencionarlo, ¿no? pues, De eso conversamos también en este noticiero con el Ceremi, un tema que nos llamó mucho la atención y lo llamamos y le preguntamos y si quería estar contarnos de esto y nos contó, por supuesto. A propósito de la salud, o sea, gratuidad en la salud para todos los tramos de FONASA en el fondo, porque ya habían dos que eran gratuitos, ahora el total, ¿no? Con estos son como 5 millones más o menos de personas, pero ya había una buena cantidad que estaba con copago cero o gratuitamente, digamos, ¿no? En FONASA. Ya, síganos bien. ustedes, don Rafael, un aporte mío. Muy bien esta distinción del copago cero en estos tramos FONASA. Bueno, y esto queda más claro en el inciso final de este numeral 9 del artículo 19 de la Constitución del 80, porque dice, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea estatal o privado, ¿ya? No dice FONASA y SAPRES, pero dice estatal o privado, usted tiene la libertad, el derecho a elegir. Es eso lo que garantiza la Constitución. Pero junto con eso, uno también podría entender que las acciones de promoción, protección y recuperación de salud van encaminadas también por otro lado. Por ejemplo, Chile desde los años 70 tiene una política estatal. ¿Qué quiere decir estatal? Más allá del gobierno de turno, de una política nacional de vacunación, un plan nacional de vacunación. Sabemos que nuestros recién nacidos, por ejemplo, Claro. tienen vacunas que, dicho sea de paso, existe cada día latente y presente un movimiento antivacuna donde han tenido que llevar algunos casos a la justicia ordinaria para poder obligar a Así, padres a vacunar a sus hijos recién nacidos. así ¿Ya? es. ¿Y esto por qué? Porque Chile tiene, como bien digo, desde los años 70, una política institucional de vacunas. Gracias a esta política, en gran parte, se vio beneficiado nuestro país con las vacunas contra el COVID, ¿ya? Ujú. Gracias a no una decisión del gobierno de turno propiamente tal, que sí, o sea, la tuvo, se adquirió el Ministerio de Salud de la administración pasada, pero esto viene por una cultura que nosotros tenemos
preventiva, de la salud preventiva, Perfecto. y lo que es también la promoción de poder acceder a vacunas desde el punto de vista como una política universal, no política focalizada, sino que Perfecto. universal. Esto es súper importante. Entonces, el Estado está cumpliendo su rol con proteger libre e igualitariamente el acceso a las acciones, por ejemplo, de la vacunación contra el COVID, ¿cierto? Perfecto. Ajá. Muy Le bien. corresponderá, dice, Un pequeño paréntesis. Si usted se integró recién a esta conversación, pudiera parecer una defensa de la Constitución del 80 y no es así, sino que está Rafael poniéndonos al día en lo que dice hoy día respecto de la salud, la Constitución del 80, y luego vamos a ver lo que propone, ¿no?, la nueva Constitución, que es el tenor principal, por supuesto, de estas pinceladas constitucionales. Disculpe, Rafael, siga. sí, por supuesto. Y dice que también le corresponderá al Estado la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Volviendo al mismo tema del COVID, ustedes se recordarán que el ministro Mañalich, una de las primeras medidas que instauró cuando se declaró la pandemia Ujú. en marzo del año 2020 fue que se creara un sistema integrado junto con las clínicas privadas. Y Así este es. sistema integrado con el Ministerio de Salud significó en la práctica que las clínicas no tan solo informaran cuál era la capacidad clínica diaria, de cuántas camas y cuántos, por ejemplo, ventiladores podían tener, Sí. sino que tenían que disponerlos gratuitamente ya al accionar del Estado, al Mm. accionar de esto, de la coordinación y control de las acciones. Así es. Esto se olvida un poco, más allá del tema de las compras o de los pagos que se hicieron también por parte del Estado a particulares, por ejemplo, las residencias sanitarias que Así es. funcionaron y todavía siguen funcionando, Ujú. ¿ya? Recordemos que el Estado de Chile tomó el control total del sector privado en nuestro país, Así es. ¿ya? Y eso en razón de acciones de salud en virtud de la pandemia que se iniciaba en esa época, en el año 2020. Así es. Entonces, ojo con eso, que cuando uno lee algunos artículos tiene que ir pensando justamente si en la práctica este accionar del Estado se ha venido dando. Y claro que se vino dando en los últimos años. Ujú. Eh, bueno, y lo otro es el deber preferente, dice, del Estado de garantizar la ejecución de acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. ¿Ya? O sea, le mandata a la ley, al legislador, ¿ya? Que puede establecer cotizaciones obligatorias. Bueno, y es ahí donde no tan solo está la cotización del sistema privado público, de, ¿no es cierto?, lo que conocemos FONASA o ISAPRE, sino que recordemos también que esto lo comparte con la seguridad social, las prestaciones que son por parte de las mutualidades en materia de salud ocupacional y seguridad social. Bien, eso es más o menos lo que, a grandes rasgos, lo que dice únicamente nuestra Constitución de 1980. El derecho a la protección a la salud, esta protección libre que garantice el libre e igualitario acceso a las acciones de salud. Y en segundo lugar, ya directamente esta libertad de elegir que tienen las personas para acogerse a un sistema de salud público o privado. Vamos, ¿te parece muy bien, Luis Alberto, y toda la gente que nos está sintonizando? ¿Qué es la propuesta o qué es lo que contiene en materia de salud la propuesta constitucional que se va a plebiscitar este día 4 de septiembre del año 2022? Veamos. Acuérdense que tenemos ahí nuestra tablita, la 44, P18, P18. ¿Está sin audio, don Luis Alberto? Ah, perdón, ya. Yo te decía que me ayudaras, pero ahora lo alcanzo a ver aquí. Tabla-medio constitucional.cl. Nos estamos Sí. basando en aquello porque nos pareció muy lúdico. Acá a la izquierda están todos los datos
todos los datos. Y luego viene esta tabla periódica de la Constitución, que es muy entretenida. Mira, usted va pasando por encima aquí, se va moviendo aquello, y tengo que ir al número 50. ¿Y cuánto me dijo No, Rafael? 44. Al número No, perdón, 44, perdón. aquí lo tengo. Sí, 44. Sí, El que dice eh, SA, salud. sí, salud. Aquí Vamos lo con el pincho. Ah, salud. un artículo que tiene 9, o sea, perdón, bien digo, 11. 11 Tiene puntos. Ah, 11 numerales. 11 numerales, ahí está. 11 numerales. Ya, así se dice, ¿Qué es lo que ojo, dice? se dice, claro, artículo 44 con 44, 11 numerales. número uno, número 2, número 3, número 4. Perfecto, ya, ¿Qué es lo que dice? Que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Bueno, yo creo que es de perogrullo, ujú, pero se necesita clarificar. ¿Qué cosa? ¿Se protege el libre igualitario acceso a las acciones de salud? No. Dice que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo la faz física y la faz mental o psicológica. ¿Ya? perfecto. Enseguida hay también un reconocimiento a las culturas ancestrales. ¿Por qué? El numeral 2 dice que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. Yo creo que aquí no existe mucha novedad. Ya en numerosos CESFAM, a nivel incluso de comunas con una alta incidencia de ruralidad, te voy a mencionar la comuna de Mariquina, eh, mantienen por lo menos un programa bastante interesante de medicina mapuche. Perfecto. La Wentuchefer se llama, quien tiene a cargo, por lo menos en el Centro de Salud Familiar de la comuna de Mariquina, Ujú. a estas prácticas de poder medicinar a la población con los componentes naturales que la misma cultura les ha ido entregando y se ha ido manteniendo en el tiempo. Entonces, para mí, este numeral no tiene ninguna novedad, es un reconocimiento que se está dando en la práctica en numerosos centros de salud que son del sistema que conocemos, del sistema formal y nacional. Perfecto. Vamos al numeral Vamos, número 3. Ahí, el mire, Estado usted me dice tiene que felicitar porque aquí yo logré agrandar las letras para que se lea bien, ¿ve? eso. El Síganos. Estado debe promover las condiciones necesarias Proveer, para proveer. alcanzar las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel y posible de salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud, dice, de la población. Esto es súper interesante. ¿Saben por qué? Porque no está hablando que está protegiendo, está garantizando la salud, o sea que usted, si se enferma, va a recuperarse. No, aquí el Estado dice que debe proveer las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para alcanzar, dice, un estándar. ¿Cuál estándar? El más alto nivel El, posible el más alto de nivel la salud. posible de la salud, Otra sí. cosa, otra cosa será determinar cuál en un momento y en un lugar determinado será, en el caso práctico, el nivel posible de salud. Porque en plena pandemia, vamos a volver a hablar de la pandemia, hubo numerosos retrasos, listas de esperas en cirugías. Entonces, Sí, por eso es importante lo que le ponen, considerando en todas sus decisiones el impacto de determinantes sociales y ambientales sobre la protección de la salud de la población. Entonces, perfecto. ojo con eso. Muy importante, muy importante. Cuarto, dice que corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. Eh,
uno podría estar tentado con este artículo a decir, bueno, pero si siempre ha sido así, y la Constitución del 80 también dice que le corresponderá la coordinación y control de todas las acciones relacionadas con la salud. Pero aquí le agrega algo súper interesante. Corresponde exclusivamente al Estado. Perfecto. Con eso está marginando al privado, a las clínicas, a las ISAPRE, a las aseguradoras. Corresponde exclusivamente al Estado la función rectora, o sea, la cabeza del sistema de salud. Y ahí dice, va a incluir la regulación, la supervisión, la fiscalización de las instituciones públicas o privadas. O sea, está marginando, como bien digo, a los privados de esta función de rectoría, que hoy por hoy no hay ningún ente rector privado como tal. Sí. Incluso las ISAPRES o los prestadores privados se someten, por ejemplo, a la Superintendencia de Salud. Pero con esto queda claro que el privado no puede participar o no puede atribuirse estas funciones de regulación, supervisión y fiscalización. Perfecto. Hasta ahí no hay nada como tampoco nuevo. Lo novedoso es lo que viene en el numeral 5. ¿Qué dice el número Dice, 5? A a ver, ver, léalo usted, Luis Alberto. ya. Lo voy a leer aquí en off. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. Aquí Ya, está, aquí está. Todo marcadito. En eso estamos. ojo, ojo, Luis Alberto. No confundir Ujú. el vocablo o las expresiones que, sobre todo la gente antigua hablaba del ¿cómo se llama? Del Servicio Nacional de Salud. Sí, Había un Servicio Nacional de Salud que durante la Constitución del 80 se vino a descentralizar con la creación de un servicio de salud por región, exceptuando en la región metropolitana, que hay más de algún servicio de salud. Cada perfecto. servicio de salud, como por ejemplo el Servicio de Salud Valdivia, es descentralizado del nivel central. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene patrimonio propio y tiene también personalidad jurídica propia. Ya, Perfecto. ojo, no estamos hablando de los servicios de salud que hoy día se ven a nivel territorial. Estamos hablando de un sistema nacional de salud, que tampoco es el Ministerio de Salud. Se va a crear un sistema, no es, tampoco es un órgano. Al hablar de Perfecto. sistema, estamos hablando de elementos, de componentes que están intrínsecamente relacionados para dar en funcionamiento algo. ¿Cuál es? La salud La salud. Sí. pública. ¿Y qué es lo que dice? Que va a ser de carácter universal, público e integrado. Ya, se rige por los principios, y ahí menciona una serie de principios: equidad, Mm. solidaridad, pertinencia, enfoque de género y oportunidad. Fíjese que muchos de estos principios están recogidos en ya nuestra legislación, tanto en la ley de bases de procedimientos administrativos y también en la ley de bases de la administración del Estado, Ujú. ¿ya? Como lo que podría ser la eficacia, la oportunidad, la desconcentración, la equidad, podrían ser algunos de estos principios que ya están recogidos en nuestra legislación. ¿Qué es lo que pasa? Los están elevando de categoría a nivel constitucional. Hay elementos importantes, principios como el enfoque de género, la no discriminación, Ujú. la calidad, ¿ya? Que vienen a ser un poco más novedosos. Pero eso es, esta constitución crea este Sistema Nacional de Salud. Vamos al número Perfecto. sexto. Vamos al sexto. Lo voy a ahí a seleccionar o lo voy a destacar con el colorcito azul ese. Ya. Asimismo, dice, reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas, así como también a quienes las imparten, conforme a esta constitución y la ley. Bueno, es un poco más de lo transversal de la interculturalidad
naturalidad, ¿no es cierto?, de la cual está investido este texto propuesto por la Convención. ¿Ya? Reconocer, proteger e integrar las prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas. Vamos al número 7, Luis Alberto. Ahí está el número 7. Ya, yo lo leo. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos. Tengo justo algo que me tapa y por eso me he hecho para el lado. Los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al sistema, a este sistema. ¿Qué es lo que señala acá la norma? Habla del componente, cómo va a estar compuesto este Sistema Nacional de Salud. Y dice, puede, no debe, puede Acá. estar integrado por Ok. prestadores públicos y privados. Pero lo relevante que le deja al legislador, o sea, a la ley, determinar cuáles van a ser los requisitos y cuál va a ser el modus operandi para que los prestadores privados puedan integrarse al sistema, las clínicas Perfecto. privadas puedan integrarse a este sistema. Entonces, aquí no está todo dicho. Aquí justamente esta norma genera preocupación no tan solo para los cotizantes, sino que para los propietarios de clínicas, propietarios de aseguradoras y SAPRE que no saben, no hay certeza de lo que viene en cuanto a los requisitos que se les va a exigir para integrar esta red nacional, un sistema Perfecto. nacional integrado. No se dice entonces aquí tampoco en la ley, ¿no? En esta nueva constitución no aparece. No Solo aparece. él podrá. Claro, entonces se va a dejar a la ley. Esto Perfecto. es una práctica, ojo, esto es una práctica bastante usual al momento de elaborar constituciones, textos constitucionales, de dejar siempre un margen de discrecionalidad por un lado o de Perfecto. desarrollo de ciertas ideas o instituciones al legislador. El constituyente no puede arrogarse todo, detallar todo lo que va a pasar. Bueno, este Perfecto. es un ejemplo. El número Perfecto. 8 es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. Eso aparece de perogrullo. Es el Estado el que debe hacerse cargo de sus propios organismos. Eso Claro. es así. Perfecto. Número Y 9 es lo que tú venías es diciendo. El el sistema Sistema nacional, Nacional. el sistema Sí, nacional de dale. salud es financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras, trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Usted, el Ya. experto, aclárenos por favor, Rafael. Aquí el constituyente, ¿qué es lo que hizo? Dijo o quiso aclarar de dónde se van a sacar las lucas para financiar este sistema. Y lo dice a través de las rentas generales de la nación. ¿Cuáles son las rentas generales mayormente? Los impuestos que se Los recaudan. impuestos, ¿Ya? así Eso es es. mayormente. Sí. Adicionalmente, dice que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a los empleadores, trabajadores, ¿no es cierto? Con el Sí. objeto sí de aportar solidariamente al financiamiento del sistema. En eso tampoco hay novedad, porque en la Constitución de 1980, recuerden que dice, la vigente el día de hoy, dice que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de acciones de salud, sea que presten instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley. Las que podrá establecer cotizaciones obligatorias. También la Perfecto. Constitución del 80 ya le dice al legislador, o sea, le reserva a la ley la posibilidad de establecer cotizaciones obligatorias. ¿Qué es lo novedoso aquí? Que estas cotizaciones, si la ley lo hace, establecer cotizaciones, van a tener que hacer un aporte de carácter solidario, no individual. Y esto tiene que ver con los principios de solidaridad que rige, ¿no es cierto?, que traspasa a todo el texto constitucional tal como vimos en nuestro capítulo número 1. Rafael, Ya, un cortito aquí, ¿ah? dígame.
Bueno, por el conocimiento de algunas personas que yo tengo y que viven en el extranjero, de sus plata, los impuestos que pagan son altísimos, pero tienen una excelente salud asegurada y una excelente educación también asegurada. Y cuando tú hablas de esto, ¿no? De los aportes, ¿no es cierto?, solidarios para financiar este sistema, no puedo dejar de pensar justamente en aquello que tal vez no creo que pase hoy día en Chile ni muy cerca, pero si llegamos a esos estándares que son países desarrollados, nadie alegaría por pagar altos impuestos si va a tener una excelente salud y una excelente educación gratuitas, por supuesto, aseguradas. Un paréntesis nomás que quería hacer. Muy bien ese paréntesis, porque uno siempre tiene que mirar, tal como dijimos en el capítulo 1, aquí nadie ha descubierto la pólvora, ¿eh? Ojo con eso. Así es. Número 10, Luis Alberto. ¿Me toca a mí o a usted? ¿A A mí. usted? El Sistema Nacional de Salud incorpora acciones de promoción. Me tengo que doblar más que una culebra aquí, porque no es que tengo justo una cámara aquí adelante. El Sistema Nacional... Ah, pero si yo puedo mover Deme un segundito. A ver, ¿Cómo no? Para que vea que estamos en no directo. se puede. No, ya. Estamos en directo. Ya. O sea, estamos grabando en vivo. El Sistema Nacional de Salud incorpora acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituye la base de este sistema y se promueve la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. Bien, yo vuelvo a decir, al igual que el capítulo 1, nadie ha creado la pólvora, punto 1. Y lo segundo, yo he encontrado bastantes semejanzas más allá de las diferencias o quizás algunos enfoques que está dando la Convención Constitucional, como por ejemplo el tema de la interculturalidad. Pero, miren, el Sistema Nacional de Salud que crea este texto propuesto Ujú. dice que incorpora acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. Pero esto ya lo decía la Constitución del 80 con menos acciones. La promoción estaba en la Constitución del 80, la protección, la recuperación y la rehabilitación. 4 acciones. Aquí Perfecto. estamos viendo que se agrega el diagnóstico, la Prevención. Ah, habilitación, perdón. Sí, la... tiene razón. ¿Mm? Perfecto, no, está bien, está bien, está bien. Lo voy siguiendo, lo voy Entonces, siguiendo. Entonces, lo importante acá, que el texto constitucional no parte de cero, de la hoja en blanco, parte reconociendo lo que ya estaba en la Constitución del 80 en cuanto a la promoción, protección, recuperación, pero le agrega esto de justamente la prevención, el diagnóstico, la habilitación, la inclusión, Claro, ¿ya? perfecto. Eh, Importante recalcar que usted en el capítulo 1 de estas pinceladas constitucionales, abogado Asenjo Pérez, dijo que no se partió de una hoja en blanco. Esto para que a la gente también le quede muy claro. También se tomaron, y veo por lo poco que hemos estado analizando en estos capítulos, ¿no? Y pretendemos que llegara más, reitero, es que se tomaron hartas ideas de la Constitución del 80. Perfecto. Sí, y además lo que ha pasado en la práctica, porque la segunda parte de este numeral 10 es bastante elocuente si uno se pone a pensar qué es lo que pasa en cada uno de nuestros centros de salud familiar y los SECOF también. Sí, Dice, la atención primaria constituye la base de este sistema y se promueve la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la atención primaria de salud? La atención primaria es el consultorio donde usted va, señor, donde así usted va, es. señora, a Así retirar es. los medicamentos, Ahí ¿no es donde yo cierto? voy a ver qué está pasando con la hipertensión arterial que me fue diagnosticada, a mí me toca en el consultorio de las ánimas porque vivo en este sector, ¿no? O los Y, ECOSF, ¿no es sí, cierto? En fin, la gente que está por allá por Angachilla, ahí está el CESFAM Angachilla, esos son, pues, esa es la atención primaria, en barrios entonces, bajos, ¿no es cierto? claro, ¿qué es En lo que fin, dice? Que la atención primaria, o sea, estos centros de salud
constituyen la base de este sistema. Y dice que se promueve la participación de comunidades en las políticas de salud. Oiga, si esto ya pasa, en cada CEFAM hay Sí. un CODELO Un o codelo de consejos desarrollo local. de desarrollo local, Así es. ¿no es cierto? Y también están los consejos estos de participación ciudadana en cada institución y están activamente líderes comunitarios, gente como usted, gente que ha estado aquí en ATV hablando, Así es. participan en qué? En dar su opinión sobre los modelos, sobre el funcionamiento, sobre las nuevas políticas de salud que van saliendo. Así es. Entonces, esto no genera ninguna novedad, es un reconocimiento constitucional, nada más. Así es. Lo que genera novedad sí es lo del numeral 11. Ahí está, ya. Ahí está. Le toca a usted. Sí, dice que el Estado generará las políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. Bueno, también existen centros comunitarios de salud mental. En Así es. Valdivia por lo menos habían dos hasta no hace mucho tiempo. No sé si se mantienen en Las Ánimas y otro en Schneider había. ¿Ya? Centros de salud mental públicos, financiados por nuestra entidad pública, Ujú. con un enfoque comunitario. Eso es así. Pero lo novedoso aquí, que aumentará progresivamente su financiamiento. Claro. Eh, Esto tiene que ver, yo creo que con los altos índices de enfermedades mentales que desde temprana edad se han detectado en nuestra población. Ujú. Se han detectado en virtud de que existen más profesionales que están atendiendo, más centros que están atendiendo y también la adherencia a tratamientos, no tan solo en el sector público, sino que también en el sector privado. Hay cuántas atenciones que se prestan por psicólogos que a su vez derivan, pueden derivar a psiquiatras, a neurólogos, ¿no es cierto?, a pacientes. Por un Desde lado se recoge entonces, Rafael, seguramente, porque recuerde que todo estos artículos fueron conversados con la comunidad, ¿no? Se realizaron reuniones ampliadas donde la comunidad también participó. Entonces me da la impresión que se recoge lo que está ocurriendo, se recoge información oficial también al respecto, por un lado. Y por otro lado, bueno, no podemos olvidar también que lo que hemos vivido desde el estallido social para adelante, con la pandemia de por medio, ha hecho que se vea un aumento en esta enfermedad. Yo creo que está bastante bueno este numeral, Rafael. Sí, yo considero que es un aporte. Un aporte. Entonces, en resumen, Luis Alberto, tanto en salud como en otras áreas que hemos descubierto y vamos a seguir descubriendo durante estos capítulos de píldoras constitucionales, en primer lugar nos hemos dado cuenta, primero, que no se parte con una hoja en blanco. Y esto no se puede decir que estamos ni por una opción ni por la otra. Es dar un reconocimiento de que efectivamente esto de discutir un texto constitucional no es fácil, y no es fácil, primero, para ir determinando qué es lo beneficioso con lo cual nos tenemos que quedar. Punto Ujú. uno. Punto dos. Hay principios que se mantienen dentro de la institucionalidad y principios que quizás no están reconocidos en la Constitución del 80, pero sí están reconocidos prácticas y principios en nuestra legislación actual, ¿ya? Así es. Eso por otro lado. Punto 3. Hay pertinencias transversales como la interculturalidad, ¿no es cierto? A Ujú. través de el reconocimiento en materia de salud de nuestras culturas ancestrales en temas de medicina, por ejemplo, la medicina alternativa, pero que ya viene siendo reconocido por el Estado de Chile. Pero el punto más relevante es que se crea un sistema de solidario que se llama Sistema Nacional de Salud, donde podrán participar los privados. Lo único malo que a esta fecha no podemos saber cómo van a ser los requisitos que le van a exigir
a los privados para participar de este Así es. sistema nacional, que va a Así estar es. a cargo como rector el Estado de Chile. Es lo Así único que es. no se puede garantizar con la votación del día 4 de septiembre. Ujú. ¿Cómo va a ser la participación? Pero Si queda la van a puerta haber... abierta, ¿no? Queda la Sí, puerta abierta ahí para que legalmente, ¿no? O a través de una ley eso quede zanjado también. así es. Ajá, Y perfecto. tampoco se va a saber si para ciertas prestaciones en la práctica se va a necesitar en gran parte el apoyo privado a través de la contratación de seguros extras. Ujú. Una cosa es garantizar, ¿no es cierto?, las acciones de salud, pero tampoco se está prohibiendo la participación de los privados en las prestaciones médicas que podrían encarecer los costos, por ejemplo, de lo que hoy día es la cotización obligatoria. ¿Por qué? Así Porque es. este sistema nacional, la cotización obligatoria va a ir a este sistema nacional de origen de administración pública, pero ello no quiere decir que se restrinja el acceso a la contratación de seguros privados para complementar prestaciones que no pueden ser cubiertas en la práctica por el Estado. Entonces, Ujú. ojo con eso. Perfecto. Pero eso mayoritariamente con este numeral, artículo, bien dijimos, 44 del texto propuesto que se va a plebiscitar versus el artículo 19, numeral 9 de la actual Constitución Política de la República. Rafael, usted es un capo, ¿ah? Aquí está. No se olvide que estamos nosotros revisando justamente la tabla periódica de la nueva constitución que está en tabla-medio constitucional.cl. Tabla-medio constitucional.cl. Voy a cambiarme nomás para el monitor para este otro lado para la próxima vez, Rafael, porque he tenido que estar aquí más doblado. Bueno, no lo voy a decir, pero aquí está. Y es muy entretenida. Y hoy día hemos estado mirando justamente este numeral que está aquí, ¿ah? En la tabla periódica, que es el 44, que era aquello, eso que está ahí, ¿no? Que después yo lo agrandé para que se viera el texto bien amplio, de manera que usted no se pierda nada con este súper análisis, pues, ¿no? De nuestro súper abogado Rafael Asenjo Pérez, que ha tenido la gentileza de, una vez más, acompañarnos en el capítulo 2 de las pinceladas constitucionales. Llegaremos hasta donde lleguemos, ¿no? Rafael, absolutamente a honores o ad honorem, está participando de este espacio, a quien le agradecemos mucho, es un querido amigo de ATV de toda la vida, así es que estamos contentos, Rafael, porque esto nos ayuda también a hacer nuestro aporte como medio de comunicación y a ti como profesional, ¿no? Pro bono, podríamos... Es lo una que, actividad es una actividad pro pro bono. bono, ¿no? Como uno ve tanto en las películas de Netflix y otras por ahí, los abogados que hacen trabajo sin cobrar, pro bono se dice, ¿no, Rafael? Así es, Así es. Te ¿te agradezco parece mucho. bien si Dios mediante en el próximo capítulo, la próxima semana, ¿no es cierto? Podamos ya revisar lo que dice el texto propuesto, comparándolo con el texto vigente de la Constitución del Mm, 80 respecto a la educación, pero en materia de educación. usted manda aquí, yo lo acompaño nomás aquí, yo hago algunas intervenciones, pero usted es el que nos está enseñando y nos está preparando también. Y en alguna medida también, Rafa, sin decirlo, lo decimos, estamos enseñándole a la gente que lo mejor que se puede hacer cuando hay un plebiscito importante de por medio es estar bien preparada, estar bien preparado, y a eso queremos aportar también. Un abrazote grande, Rafael. Gracias por estar aquí en Pinceladas Constitucionales. Gracias a ti, Luelber.